Iglesia Cristiana Pai, muy buenos días. Dios los bendiga a todos, a cada miembro de su familia, a sus hijos, a su descendencia. Usted también puede estar solo ahí, en su casa, viéndonos a través de ese canal en su celular. Lo bendecimos en esta hora de la mañana. Y quiero que me acompañe, por favor, a leer el Salmo capítulo 51. Vamos a leerlo todos, por favor. Dice la Escritura: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Levanta tus manos al cielo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tener el honor, el privilegio de exaltar tu nombre en familia como iglesia. Nuestra lengua cantará tu justicia. Nuestra boca, Señor, publicará alabanza. Padre, gracias. Gracias porque grandes y maravillosas son tus obras. Justos y verdaderos son tus caminos. Señor, hoy tú harás cosas sobrenaturales en esta reunión. Padre, ya está el milagro, ya está la palabra para nosotros y lo recibimos, Señor. Tu palabra dice en Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradarte, Señor. Hoy creemos, nuestro buen Dios, que todas nuestras peticiones son contestadas. Renunciamos al temor, renunciamos a la duda, a la incredulidad y bendecimos tu nombre, majestuoso Señor. Tú eres Rey de Reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Toda la tierra te adorará y hoy exaltamos tu nombre, Señor. Declara conmigo ahí donde estás: mi casa y yo serviremos a Jehová. Todos los miembros de mi familia te servirán. Hoy cada miembro de nuestra familia, cada persona que esté en este momento en nuestras casas observando, Señor, este video, te adorará. Si estamos solos, estamos en comunión contigo y te adoramos y exaltamos tu nombre. Hoy queremos más de ti, Señor. Llénanos, Espíritu Santo. Tú vives en nosotros. Satúranos en esta hora, desde el más pequeño hasta el más grande. Mujer y hombre, los saturas hoy, amado Espíritu Santo. Embriáganos de tu fuego y recibe esta alabanza y esta adoración en esta hora.
Adora el nombre de tu buen Dios. Adóralo porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Eres bueno, Señor. Y como tus hijos venimos ante ti diciendo: Abba, Padre. Sí.
Señor, digno. Digno es el Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está, y solo Él es santo. Santo, 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 Dios todopoderoso, quién fue, quién es y quién vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre.
Mas tú fuiste fiel, tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Oh, sí, Señor. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder
Te adoramos, te damos toda honra, toda gloria, Espíritu Santo de Dios. Hoy te damos gracias, Señor, por reunirnos y como pueblo tuyo venimos a ti, venimos para adorarte y te expresamos gratitud y alabanza. Señor, mira cada vida, cada familia que nos está viendo. Quita todo cansancio, toda carga, problema, preocupación. Tu palabra dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que en este servicio nuestra vida será ministrada. No volveremos, Señor, a ser los mismos. Padre, colocamos en este momento cada petición que mis hermanos tienen en su corazón, que están escribiendo. Padre, enséñanos que tú confirmas la buena palabra. Obra, Señor, en esta hora en nuestro corazón. Quita toda ansiedad, depresión, soledad, herida profunda que está en el corazón. Tu palabra dice en Ezequiel 37, verso 13 al 14: y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Señor, tú transformas nuestros corazones en esta hora. Padre, tus hijos, tu pueblo confía en ti y en tu palabra. Mira las peticiones por familia, por restauración de esos hijos que han decidido estar, Señor, en malos caminos, apartados de ti. Clamamos por su conversión. En ti que hay perdón, hay restauración, hay buen trato en las familias, en la relación entre los padres y los hijos. Tu palabra dice que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Señor, gracias porque tú estás interviniendo familias en esta hora, matrimonios, relación de hermanos, relación con los abuelos. Hay reconciliación y restauración familiar. Todo rencor y odio en las familias es expulsado en esta hora en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo, tú traes palabras de consolación y el perdón tuyo sobre las familias. Declaramos que todos, Señor, los que nos están viendo y escuchando tu palabra, se desarrolla la fe en esta hora. Señor Jesucristo, tú eres el autor y consumador de la fe. Renunciamos a toda incredulidad, a todo razonamiento, duda, eso que impide que creamos en tu poder sobrenatural. Padre, declaramos que hay respuestas a las peticiones. Señor, tú activas la vida en nosotros. Declaro que iniciamos un tiempo sobrenatural en el área espiritual, en nuestra familia, en nuestro ministerio, en nuestro cuerpo, en nuestras finanzas, en cada área que estaba infértil. Declaramos en el nombre de Jesús que reverdece ahora. Se reactiva la vida por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Yo declaro en esta hora, con la autoridad que nos has dado, que todo órgano enfermo recobra vida, que toda infección y virus está desapareciendo ahora, que todo tumor es extirpado, porque tú eres Jehová Rafa, tú eres nuestro sanador, tú eres hacedor de milagros. Aleluya. Tú eres el médico de médicos y hay sanidad y liberación en el nombre de Jesús. Bendecimos también, Señor, y clamamos por esas personas que necesitan hoy un milagro financiero. Señor, tu palabra dice en 2 de Corintios 8:9: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra.
Tú bendices, Señor, la obra de nuestras manos. Levante sus manos al cielo y dígale al Señor: Señor, tú bendices la obra de mis manos. Tú bendices mi salario. Tú multiplicas mi ingreso. Oramos, Señor, por toda maldición. Escrito está que tú nos redimiste por la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y con esa base legal, Señor, hoy llamamos a la maldición de enfermedad. A ti te hablo, estás destruida en el nombre de Jesús. Señor, tú confirmas la buena palabra que estás declarando, Señor, sanidad, libertad, restauración, prosperidad. Así como los cielos y la tierra fueron hechos por el poder de tu palabra, hoy tú accionas, Señor, y hay sanidad en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Declaramos que hoy recibimos respuestas, que se abren las puertas cerradas, que entramos en lo sobrenatural. Todo lo que hemos orado en este tiempo, inclusive personas que han orado por años, viene la respuesta ahora. Dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, porque hoy Él responde tus peticiones de liberación financiera. Hay incremento, hay compra, hay reactivación económica para los hijos de Dios. Declara que eso que era imposible hoy es posible. Dice la palabra: al que cree, todo le es posible. Padre, hay familias reunidas, hay hijos que vuelven a los caminos del Señor, hay esposos que vuelven a casa, pero restaurados y sumergidos en el amor de Dios. Espíritu Santo, activa tus dones en esta hora. Clamamos por nuestra descendencia. Nuestra descendencia será poderosa. Bienes y riquezas habrán nuestra casa. Declaramos que es una generación recta, es una generación justa, porque tú, Señor, nos sentaste en lugares celestiales. Repite conmigo ahí donde estás: lo que está escrito en la palabra viene a mi vida ahora, porque es la porción de mi herencia. Porque soy tu hija, porque soy tu hijo, Señor, y hoy nos paramos en tus promesas. Gracias también, Padre, por el avivamiento, por el ensanchamiento, por el crecimiento, por la multiplicación de la Iglesia Cristiana Pai y las sedes. Tu palabra dice también, Señor, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Hoy nos paramos y venimos vestidos de la armadura de Dios y declaramos la guerra a toda acechanza del enemigo, todo ataque frontal de las tinieblas contra la familia, contra nuestra iglesia, contra nuestra nación. Lo atamos y lo destruimos y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de ruina, pobreza que está en nuestro país, toda recesión y estancamiento económico, a ti te hablamos y te ordenamos que salgas fuera de nuestras vidas, de nuestra familia, de nuestra iglesia y de Colombia. Declare conmigo: Padre, hoy tu voluntad se ha cumplido, tu propósito se cumple, y gracias porque toda mentira del enemigo hoy ha sido derribada en el nombre de Jesús. Mi familia verá la conquista. Hoy se abre el mar y llegamos a la tierra de conquista. Aleluya. Dele un fuerte aplauso a Cristo ahí donde usted está y dele gracias al Señor, porque todo lo que hemos pedido hoy es una realidad. Aleluya. Gracias, Padre. Aleluya. Amén y amén. Delo por hecho. Ya es una realidad en su vida. Conforme a su fe, todo lo que usted ha dicho y ha declarado será hecho. Amén. Bueno, este miércoles los esperamos a las 7 de la noche en nuestra célula online. Ya también comenzamos las células virtuales. Algunos ya iniciaron la operación 2020 a nivel virtual. El próximo sábado nos vemos a las 4 de la tarde en la reunión de jóvenes Una Nueva Generación. Y nos vemos de hoy en 8 días a las 7 de la mañana por este canal, Iglesia Cristiana Pai, y a las 9 por Facebook Live. Los invito a que veamos estos anuncios. Te esperamos con tu familia en nuestro canal de YouTube o en nuestra página en Facebook, Iglesia Cristiana Pai. Este miércoles, 29 de julio, 7 de la noche, y celebremos nuestra reunión celular online desde casa. Recuerda,
en YouTube y en Facebook. Encontrarnos como Iglesia Cristiana Pai, el miércoles 29 de julio, 7 de la noche. Actividades. Participa y comparte nuestros eventos. La evangelización no está en cuarentena y la Iglesia Cristiana Pai avanza en la predicación del Evangelio. Inscríbete en el WhatsApp 304-664-5248 y recibe el link de acceso a nuestras células virtuales para niños, jóvenes y adultos. No lo olvides, 304-664-5248. Variedades. Estos son nuestros especiales. Si deseas hacer una donación a la Iglesia Cristiana Pai, puedes hacerlo en línea, sin salir de casa. Banco da Vivienda. Cuenta corriente número 056 047 396 999 3954. Banco Bancolombia. Cuenta de ahorros número 23 739 166 454. Iglesia Cristiana Pai, NIT 900 002 292-8. Favor enviar el comprobante de su transacción vía WhatsApp al número 316-472-8265. Mayor información www.iglesiacristianapai.org. Dios bendice al dador alegre. Qué bueno que podamos compartir estos minutos. Mi oración es para que el Espíritu Santo en este día tome el control de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra voluntad, y sometemos nuestro cuerpo a nuestra alma. Yo someto mi cuerpo a mi alma la someto a mi espíritu y mi espíritu lo someto al Espíritu Santo. Declaro que estoy bajo la cobertura de la sangre de Cristo y me dispongo para recibir una palabra rema en esta hora. Señor, gracias por permitirnos compartir este tiempo. Te doy gracias por cada uno de tus hijos, Señor, que están ahí pendientes en la pantalla para recibir el mensaje de tu palabra. Señor, háblanos. Disponemos nuestro corazón. Declaro que somos tierra fértil, que nuestro espíritu está abierto, dispuesto para recibir la simiente incorruptible de tu palabra. Abra nuestros ojos espirituales, Señor, para poder ver las maravillas de tu ley. Glorifica tu santo nombre. Yo bendigo cada familia. Declaro que hay paz, armonía, que los cielos se abren y la bendición viene de una manera copiosa sobre cada uno de los hogares, sobre cada uno de mis hermanos, donde quiera que se encuentran, en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra dice que tu palabra no vuelve vacía. Yo lo creo y lo declaro en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios es bueno, Dios es íntegro, Dios es amor, Dios es misericordioso, su misericordia es eterna. Él nos ha dejado en su palabra bendita, la Santa Biblia, nos ha revelado sus pensamientos para nosotros son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que deseamos. Así es de que hoy ustedes y yo somos edificados conforme a la palabra de Dios. Que nuestro espíritu esté receptivo para dejarnos persuadir por lo que Dios dice. Si usted y yo nos dejamos persuadir por la palabra de Dios y la activamos a través de nuestras acciones y declaraciones, sencillamente vamos a ver lo extraordinario, los milagros de Dios. Hablemos acerca de la fe que obra milagros. Un milagro es aquella obra extraordinaria, lo que se sale de lo ordinario. Es decir, no hay intervención humana en los resultados del milagro.
es la intervención divina. Solo Dios es obrador de milagros. Así es de que quisiera que habláramos hoy o escudriñemos la palabra de Dios acerca de la fe que obra milagros. La Biblia dice en San Marcos capítulo 11, versículo 22, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios. Esa palabra el Señor se la dirigió a sus discípulos y también a nosotros. En el contexto de este versículo encontramos que la higuera se había secado y los discípulos, entre ellos Pedro, estaba bastante sorprendido porque la higuera se había secado desde sus propias raíces y le está preguntando al Señor, ¿cómo fue que se hizo esto? Bueno, el Señor había dado la palabra, le había dirigido la palabra a la higuera que nunca jamás nadie comiera fruto de ella. Y todos los discípulos lo habían oído. Al día siguiente, cuando pasan por ese mismo lugar, los discípulos se fijaron en la higuera y vieron que estaba seca desde la raíz. Y es cuando Pedro le dice, Señor, la higuera se secó, la higuera que maldijiste se secó. Y la respuesta del Señor fue, tened fe en Dios. O tened la fe de Dios, como es el texto, como lo dice el texto original de la Sagrada Escritura, tener la fe de Dios, es decir, Dios es un Dios de fe. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Miremos lo que el Señor nos declara. Creer con el corazón y confesar con la boca. Para ser salvos necesito confesarlo y creerlo y confesarlo. El Señor Jesucristo nos exhorta a tener la fe de Dios. Él dice, tener la fe de Dios. Bueno, la palabra creer es un verbo. Creer es actuar con base en la palabra de Dios. La fe es el resultado de esa acción, es decir, del creer. La fe es acción. El Señor Jesucristo actuó conforme a la palabra de su Padre. Él dijo en San Juan capítulo 14, versículo 10, las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. El Señor Jesús se centró en la palabra del Padre. Él no habló nada por hablar, sino que todo lo que Él declaró durante su vida aquí en la tierra estuvo centrado de acuerdo, en armonía con los pensamientos del Padre. Él dice, no he hablado nada por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Ese es el principio que ustedes y yo debemos aplicar permanentemente en nuestra vida. Ahora, lo contrario de la fe es la duda. ¿Pero qué es la duda? ¿Qué es dudar? Dudar es creer al revés. La duda es la fe negativa, conocida como la incredulidad. La fe basada en los 5 sentidos. Todo lo que se base en la percepción sensorial es contrario a la fe de Dios. La incredulidad es el pesimismo. La persona que está convencida plenamente de que todo le va a salir mal, que morirá de muerte prematura, que nunca saldrá de la pobreza, que nunca se levantará del fracaso, que los días por venir serán más terribles que los que ha vivido hasta este día. Ese es el espíritu de duda. En el idioma griego, la palabra duda es apistía, que quiere decir falta de fe, desobediencia e infidelidad e incredulidad. Apistía, palabra griega. La Biblia dice en San Marcos capítulo 6, versículos 5 y 6. Es cuando el Señor Jesús está en Nazaret, cuando Él ha llegado a su tierra con el ánimo de bendecir a ese pueblo, de sanar a los enfermos, de restaurar a los caídos, de proveer para las necesidades del pueblo.
Pero dice la Biblia en los versículos 5 y 6 de San Marcos capítulo 6 que el Señor Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la apistía, de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Ahora, al ver este pasaje de la Biblia, la gente de Nazaret estuvo razonando todo el tiempo. ¿Quién es este? ¿Acaso no es el hijo de José y María? ¿Acaso sus hermanos no están con nosotros aquí en el pueblo? ¿Acaso no son los carpinteros conocidos? ¿De dónde saca tanta sabiduría? ¿De dónde esos milagros? Ese razonamiento fue la expresión de una posición contraria a la revelación de Dios para sus vidas a través de la palabra y de las obras que el Señor Jesús estaba haciendo ahí en Nazaret. Esa es una forma de expresar la incredulidad. Otra forma es a través de los sentidos, o lo que podríamos hablar como la fe de los sentidos. Es decir, la fe que se percibe a través de los sentidos no es la fe que obra milagros. La fe de los sentidos equivale a la duda o a la incredulidad. Tenemos el caso de Tomás. La fe de Tomás, uno de los 12 discípulos del Señor. Cuando él oyó el mensaje de la resurrección del Señor Jesucristo, él dijo: ver para creer. San Juan capítulo 20, versículos 24 y 25, dice la Biblia: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ver para creer. Primero toco, primero palpo, primero huelo, primero mis sentidos y luego creeré. Esa clase de fe equivale a la incredulidad. Los discípulos del Señor vivieron todo el tiempo dependiendo de sus sentidos. En San Juan capítulo 6, versículo 7, cuando Jesús está frente a una gran multitud y les ha compartido la palabra de Dios por muchas horas, Él no quería que esa multitud regresara a casa con hambre, porque podían desmayar en el camino. El Señor les dijo a los discípulos que debían resolver la situación proveyéndoles alimento a la multitud. Pero los discípulos dijeron: Señor, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esto es la fe de la razón, la fe de los sentidos, que equivale a la incredulidad. Esa es una forma de creer, pero creer al revés. Nosotros dependemos de nuestros 5 sentidos para relacionarnos con este mundo físico. Pero en lo que tiene que ver con el mundo espiritual, con la dimensión de los milagros de Dios, la fe de los sentidos es inoperante. Tenemos que tener la fe de Dios. Y la fe de Dios es la fe creativa que obra milagros. San Juan capítulo 11, versículo 22, el Señor le dijo y nos dice a nosotros hoy que debemos tener la fe de Dios. Dios es Dios de fe. La fe de Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Esa es la característica de la fe de Dios. Es la fe creativa. Llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos capítulo 4, versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Este pasaje de la Escritura está refiriéndose al padre de la fe, Abraham. Abraham tuvo la fe de Dios, la fe para milagros. Él creyó en Dios, porque Dios le da vida a los muertos y Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es omnipotente e ilimitado.
Dios por la fe creó los mundos. Él lo creó todo el mundo físico lo creó por su palabra. Esa fue la clase de fe que Abraham tuvo. Él creyó en Dios, que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si fuesen. Dios es Dios de fe y la fe de Dios es el poder creativo que obra milagros. Por la fe, Dios creó el universo. Hebreos capítulo 11, versículo 3, lo leemos en la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Por la fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. La fe de Dios es poder creativo. La fe de Dios ve lo invisible. Lo que es invisible para los ojos naturales, la fe de Dios lo puede ver. Marcos capítulo 11, versículo 24, dice la Biblia: por eso digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os vendrán. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. Esta es la versión de la Biblia de las Américas. Por eso digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Las cosas que pedimos en oración, todas sus peticiones, las que ha presentado en oración durante todo este tiempo, todas las cosas que hemos pedido en oración no han estado en nuestra posesión inmediatamente terminamos la oración, pero son tan reales como si ya las tuviéramos. Es lo que está diciendo este versículo. Todo lo que esté pidiendo en oración, crea que ya las recibió y os serán concedidas. Yo tengo primero que creer que ya lo tengo, aunque no lo veo con mis ojos naturales. Cuando yo estoy convencido, porque creer es estar convencido, persuadido, seguro. Cuando yo tengo esa seguridad en mi espíritu, ya es una realidad la respuesta. Lo que acabo de orar es una realidad, aunque no lo puedo ver a través de mi visión natural ni percibir con los otros sentidos, pero es una realidad, ya lo tengo. Así es como funcionan las cosas en el mundo espiritual. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, en el principio, esta palabra no se refiere a la eternidad, sino a la creación del mundo. Vuelvo y digo, en el principio, no de la eternidad, sino de la creación del mundo físico. Es decir, antes que el mundo físico fuera creado, ya existía el mundo invisible. Es tan real el mundo invisible, el mundo espiritual, que él precede al mundo físico. Porque el mundo físico que habitamos, los mundos físicos, todo el mundo físico fue hecho de lo que no se veía. La Biblia dice que Dios lo creó por la palabra. La creación del mundo físico es el resultado de la fe de Dios liberada a través de la palabra. Antes de que el mundo físico existiera, ya existía el mundo invisible de donde proceden todas las cosas. Todo fue creado por la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. En Isaías capítulo 45, versículo 12 dice: Dios, yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. En Isaías 45, 18 leemos: porque así dijo Jehová, que creó los cielos,
Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Todo fue hecho por Dios. Dios lo creó todo por la fe. Y la fe de Dios se liberó a través de su palabra. Cuando Dios llamó a existencia el mundo físico, lo hizo a través de la palabra de fe. Ahora, no se cree con la mente, se cree con el corazón. Cuando el Señor dice tener la fe de Dios, se refiere a la fe que debe ser establecida y liberada desde el corazón o desde el espíritu. Cuando la Biblia habla del corazón, en el caso del texto de Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, que ya lo leíamos, donde dice que si confesares con tu boca que el Señor Jesús o que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí se menciona la palabra corazón. En la Biblia, la palabra corazón hace referencia al centro de cualquier cosa o como el órgano más interno del ser. Tanto en el idioma hebreo como en el griego existen varias palabras para describir el corazón como el centro del ser. En hebreo, por ejemplo, encontramos la palabra lev. En sentido figurado, esta palabra se refiere al alma, sentimiento, voluntad e intelecto. Leemos los siguientes textos. Éxodo capítulo 8, versículo 32, dice, mas Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Mas Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo. Note la palabra corazón. Primera de Samuel capítulo 10, versículos 9 y 10. En el caso de Saúl, el rey de Israel, dice la Biblia, aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Dios le mudó el corazón a Saúl. Aquí se refiere cambio de pensamiento, voluntad sometida a Dios y sentimientos liberados. Se refiere al alma. Otra palabra hebrea que describe el corazón es la palabra sebbi y se refiere a la mente o al espíritu. En el Salmo capítulo 62, versículo 4, dice, solamente consultan para arrogarle o arrojarle de su grandeza. Aman la mentira, con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Es decir, pensamientos perversos, espíritu perverso. Se refiere a la mente, al espíritu. Y en Job capítulo 38, versículo 36, leemos, ¿quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Aquí está refiriéndose al espíritu humano. En el idioma griego también hay unas palabras que describen el corazón, como cardía, que tiene que ver con pensamiento o sentimientos. Mateo capítulo 12, versículo 34, son las palabras del Señor Jesús, donde dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón o de la abundancia de cardía, habla la boca. En Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10, la palabra corazón se refiere a pensamiento, sentimientos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Otra palabra griega es splen. Se refiere a lo
más interno, literalmente al intestino. Y en sentido figurado significa compasión, lástima, amor entrañable, sentimientos o emociones. Y otra palabra griega es la palabra esclerocardía, que significa destitución de percepción espiritual. Y aquí se refiere al espíritu humano. San Marcos capítulo 10, versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo, por la dureza de vuestro corazón, esclerocardía, es decir, porque no tienen percepción espiritual, la dureza de vuestro corazón, os escribió este mandamiento. Muy bien. El corazón tanto puede referirse entonces al órgano físico, puede referirse a los sentimientos, a la mente, a la voluntad, como también al espíritu. Una cosa es el espíritu humano y otra es el alma. En el alma, que es el asiento de la personalidad, donde están la voluntad, los sentimientos y el intelecto, es diferente al espíritu en sus funciones y en su naturaleza, aunque los dos son intangibles, tanto el alma como el espíritu. Cuando leemos en la Biblia acerca de la fe relacionada con el corazón, es necesario ver el contexto. ¿A qué corazón se refiere? La fe de Dios no se establece en la mente, ni se basa en las emociones. No, la fe de Dios pertenece a la dimensión del espíritu. Dios es espíritu y su relación con nosotros es al espíritu. Es decir, la conexión entre Dios y nosotros es espíritu-espíritu. La palabra de Dios no debe quedarse solo en nuestra mente, sino llegar al corazón como aquella semilla que produce el más alto nivel y la más alta clase de fe, como es la fe de Dios. Entonces, creemos con el corazón y no con la mente. Creemos con el corazón y no con las emociones. No es a través de la percepción sensorial que podemos tener la certeza, la seguridad, la convicción de las cosas espirituales. No dependa de lo que siente, no dependa de lo que ve, no dependa de toda esa percepción sensorial. No, porque esa no es la fe. Esa no es la fe de Dios que obra milagros. La fe de Dios que nos viene por la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe de Dios nos viene por el oír la palabra de Dios. Pero no es hacer un ejercicio lógico, razonar sobre lo que la palabra de Dios dice, para ver si Dios tiene razón o no tiene razón. En primer lugar, descarte eso, porque quiero decirle que Dios sabe más que nosotros. Dios no tiene errores. Él no es imperfecto. Él no dice las cosas por a ver qué pasa. No, Dios es íntegro. Dios es veraz. Cuando Dios habla, su palabra es un decreto, es una ley y es una palabra que no vuelve vacía. Así yo no lo pueda comprender. Hay cosas que mi mente, mi razonamiento no alcanzan a comprender.
Pero el hecho de que no alcance a comprenderlo no quiere decir que Dios esté equivocado, porque Dios sabe más que nosotros. Los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, sus caminos son más altos que nuestros caminos. La razón de aquel discípulo en San Juan 6:7 era: 200 denarios de pan no bastarían para cada uno de ellos, para que cada uno de ellos tome un pedazo siquiera para que coma, tome un poco de pan para comer. 200 denarios, qué platal. Pero él dice, por más que lo compremos, vayamos a comprarlo, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomara un poco de comida. El Señor Jesús no estaba limitado a las leyes físicas en ese momento. Él está operando en el reino de la fe. Él está operando en el reino de lo sobrenatural, en el mundo sobrenatural de Dios, donde impera la palabra, donde impera la fe. Jesús no estaba dependiendo de circunstancias, de las evidencias físicas, porque la fe de Dios está por encima de las leyes naturales. Pero la fe de Dios no la percibimos a través de los sentidos. La fe de Dios viene por la fe, por la palabra de Dios. La fe de Dios nos llega por la palabra, cuando la palabra de Dios haya cabida en nuestro corazón o en nuestro espíritu, no en la razón, no en la mente, no en las emociones, sino en el espíritu. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos entra por los oídos y debe establecerse en nuestro espíritu regenerado. Así es como funciona el mundo espiritual, la dimensión espiritual, la dimensión de lo sobrenatural, la dimensión de lo milagroso. Ser salvos es un milagro. ¿Y cómo fue que ustedes y yo experimentamos la salvación? Sencillamente porque la fe de Dios llegó a nuestro espíritu. Alguien nos habló acerca del Evangelio. Nos predicó de que Cristo había muerto para que nosotros pudiésemos vivir. Nos hablaron de que Cristo murió en la cruz llevando nuestros pecados, nuestras maldiciones, y que todo aquel que crea en Él no se pierde, sino que tiene la vida eterna. Esa palabra que usted oyó, esa palabra que yo oí, me persuadió. Yo me convencí y tomé la decisión de creer a la palabra y aceptar al Señor Jesucristo y confesarlo como mi Señor y Salvador. A partir de ese momento, Dios me salvó, nosotros somos salvos. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Serás salvo porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo creo con el corazón, lo confieso con la boca. La fe del Espíritu, la fe de Dios se establece en el Espíritu, pero la fe de Dios, la fe creativa, se libera a través de la palabra o de la declaración o de la confesión de la palabra que creemos. El día que esto sucedió en nosotros fue cuando recibimos la salvación. No la sentimos, pero estamos plenamente seguros que somos salvos, porque Dios lo dice. Esa es nuestra convicción. Así es como opera la fe, tanto para salvación como para sanidad, por ejemplo. La misma fe. ¿Cómo nos vino la fe para salvación? A través del Evangelio, a través de oír la palabra de Dios. ¿Cómo viene la fe para un milagro de sanidad? Sanidad, sanidad. Cualquiera sea la situación por la que esté pasando físicamente, cualquiera sea el quebranto de salud,
los milagros de Dios se manifiestan en nuestros cuerpos. Pero ¿cómo nos viene la fe para sanidad? Entonces debemos buscar en la Biblia, leer en la Biblia todo lo que Dios dice acerca de su voluntad para que nosotros vivamos en salud. Yo tengo que investigar, leer, encontrar, escudriñar las Escrituras y dejarme persuadir por lo que Dios dice. Él dice en Éxodo 15:26 que Él es Jehová nuestro sanador. Él dice en el Salmo capítulo 103, versículo 3, que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y quien sana todas nuestras dolencias. Él dice en el Salmo 107, versículo 20, envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. Él dice en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades, que Él sufrió nuestros dolores, que el castigo de nuestra paz fue sobre Él y que gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Dice los versículos 4 y 5, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. A ver, léalo conmigo, léalo por favor. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Léase o leamos San Mateo capítulo 8, versículo 17. Esa palabra que leíamos en Isaías 53 se cumplió cuando el Señor Jesucristo vino al mundo hace 2000 años. En Mateo capítulo 8, versículo 17, dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. En Hechos capítulo 10, versículo 38, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. En San Mateo capítulo 4, versículos 23, 24 y 25 dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del mar. Y podríamos seguir leyendo y leyendo textos en la palabra que nos revelan la voluntad de Dios para sanidad, para nuestra salud. Es lo que usted y yo debemos leer. Al leer esta palabra debemos dejarnos persuadir. Una vez estemos persuadidos es porque la palabra de Dios se ha implantado en nuestro corazón o en nuestro espíritu. Yo no lo comprendo, pero lo creo. Y en el momento cuando usted tenga esa convicción, esa seguridad, sencillamente active la palabra de fe a través de su declaración. Declárelo: soy sano por las llagas de Cristo, soy libre, soy salvo, soy bendecido. Así funciona la fe de Dios en nosotros. La misma fe para salvación es la fe para sanidad, aquella que se fundamenta en la palabra, en el evangelio, y es la fe para la prosperidad financiera. La fe para la prosperidad financiera opera de la misma manera que la fe para salvación o para la sanidad. Es decir, debemos leer en la Escritura todo lo que Dios dice acerca de la prosperidad, del deseo de Dios para prosperarnos, creer
que es la voluntad de Dios prosperarnos, confesar y actuar con base en su palabra, con base en la palabra de Dios, y seremos prosperados. ¿Es la voluntad de Dios prosperarnos? ¿Qué dice Dios? En el libro de los Salmos, en el capítulo 1, el versículo 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En Deuteronomio capítulo 30, versículo 9, dice la palabra: y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus antepasados. En 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9, dice la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Podríamos seguir leyendo, porque hay tantas escrituras, tantos textos en la Biblia donde nos revelan la voluntad de Dios para nuestra prosperidad. Léalo. Tal vez en este momento usted ve que las puertas se cerraron. Acaba de terminar el contrato laboral. Ha solicitado empleo y lo han rechazado. Las deudas están creciendo. No hay suficientes recursos para responder por las cosas de la casa, de la familia. Seguramente usted ve que todo está perdido. Pero quiero decirle lo siguiente: la voluntad de Dios es prosperarnos. Y Él nos prospera aún en la tierra de aflicción. Recordamos a José, el hijo de Jacob. Cuando estuvo en la tierra de Egipto, allá el libro de Éxodo nos habla de esta experiencia. Él fue vendido por sus hermanos como esclavo. Estando en la tierra, Génesis, libro de Génesis, estando en la tierra de Egipto como esclavo, Dios lo prosperó. Independientemente a las circunstancias por las que él tuvo que pasar. Como esclavo en la casa de Potifar, luego como un preso ahí en la cárcel, aunque no había cometido ninguna falta, ningún delito, pero de la cárcel salió para el trono. Y él dijo: el Señor me hizo prosperar en la tierra de aflicción. Si Dios lo hizo con José, con Abraham, con Jacob, con Isaac, también lo va a hacer con usted, lo va a hacer conmigo. Aunque vivamos en tierra de dificultades, de aflicciones, pero la palabra de Dios no vuelve vacía. Viene socorro, viene auxilio, viene el incremento, viene el aumento, años de aumento, de abundancia, vienen para los hijos de Dios, para todo aquel que cree. No dependemos de las estadísticas, no dependemos del Fondo Monetario Internacional, no dependemos de las políticas del gobierno, dependemos de Dios porque Él es nuestro proveedor. Fe para prosperidad, pero es la fe que se establece en nuestro espíritu y que se libera a través de la confesión y se libera a través de nuestras acciones. Así como usted es salvo por la fe, también es sano por la fe
y prosperado por la fe y libre por la fe. Esa es la fe de Dios que obra los milagros. ¿Cuál es el milagro que usted necesita en este día? ¿Salvación? ¿Sanidad? ¿Prosperidad? ¿Liberación? ¿Protección? ¿Qué necesita? Créalo con el corazón. Créalo en su espíritu. Créalo. Y libere la fe del corazón a través de la confesión o de la palabra. Lo que cree, declárelo. Y lo que usted declare con fe, será hecho. Si hay alguien que no está seguro de su salvación, ha profesado una religión seguramente, pero no tiene la seguridad de su salvación. La Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo Salvador que se llama Jesús. Si usted lo recibe en su corazón, cree en Él, lo acepta como su único y suficiente Señor y Salvador, será salvo. No importa los pecados que haya cometido, no importan sus faltas, sus errores. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. En el lugar donde se encuentra, coloque la mano sobre su corazón. Repita conmigo esta oración, hágalo con fe. Señor Jesús, te doy gracias por tu obra redentora. Te doy gracias por pagar el castigo que yo merecía. Te pido en esta hora perdón por mi incredulidad, por mis pecados, por mis transgresiones. Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te reconozco como mi nuevo Señor. Te entrego mi vida, Señor, en esta hora. Lávame con tu sangre, límpiame de todo pecado, limpia mi conciencia, limpia mi mente, mis emociones, mi voluntad. Toma mi ser, Señor. Establece tu residencia en mi corazón. Te entrego mi vida, Señor. Espíritu Santo, lléname con tu presencia. Gracias, Señor, dame tu paz, la seguridad de la salvación. Padre, tu palabra dice que si confieso con mi boca que Jesucristo es el Señor y creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos, soy salvo. Lo confieso y lo creo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Ahora coloque la mano sobre la parte afectada si está enfermo. Dios va a hacer riñones nuevos en este momento. Dios va a recrear esa columna vertebral que está afectada porque los discos están desgastados. Esas vértebras que se han desviado. Hay un milagro. Yo lo creo. El Señor llevó nuestras enfermedades en su cuerpo hace 2000 años. Ahora por la fe nos apropiamos de ese beneficio, de la sanidad. Dios va a hacer un disco nuevo en su columna, una vértebra nueva. Será libre de ese dolor y de esa parálisis. Dios va a hacer una retina nueva, una córnea nueva. Su visión se restaura. Créalo. Dios va a hacer un pulmón nuevo, limpio, libre de todo virus, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Lo cree? ¿Cree que Dios va a suplir su necesidad? ¿Que Dios va a enviar el auxilio que usted necesita y lo va a enviar de una manera extraordinaria? No preguntemos cómo vendrá, pero démosle gracias a Dios porque ya viene, ya es una realidad. Las puertas se han abierto, nuevas oportunidades laborales. Le van a cancelar los dineros que le deben hace tiempo. Aparecerán aquellos que le deben y le traerán lo que usted necesita, lo que es suyo. Porque es tiempo de restitución. Créalo. Padre, yo te pido un milagro en esta hora.
Creo tu palabra, Señor. Tu palabra no vuelve vacía. Envía tu palabra, Señor, y sana a los enfermos. Envía tu palabra, Señor. Yo ordeno ahora mismo que todo espíritu de enfermedad salga de estos cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad en la columna vertebral. Ahora, en el nombre de Jesús, ordeno que el dolor desaparece. Los ligamentos, los tejidos se dilatan, vuelven a su estado normal. Ordeno que hay discos nuevos, vértebras nuevas. Columna vertebral, enderécese en el nombre de Jesús de Nazaret. Ordeno ahora que los pies planos reciben la curvatura. El sacro va a la posición que le corresponde en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad en el sistema digestivo. Colon, recibe sanidad. Todo cuerpo extraño en el colon que está afectando la salud, ordeno que esa semilla maligna se seque y desaparezca ahora mismo. Cáncer en el colon, en el nombre de Jesús desaparece. Declaro un milagro en la glándula tiroides. En el nombre de Jesús vuelva a la normalidad. Declaro un milagro en la glándula próstata. Ordeno que esa glándula que ha crecido y está obstruyendo la vía urinaria, en el nombre de Jesús, ordeno que esa glándula ahora vuelva a su estado normal y todo cáncer desaparezca en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro sanidad en las vías respiratorias, pulmones nuevos, en el nombre de Jesús, riñones nuevos, en el nombre de Jesús, las vías urinarias completamente limpias en el nombre de Jesús de Nazaret. Sanidad desde la cabeza hasta los pies. Declaro un milagro económico en esta hora. Reprendo el espíritu de ruina, de endeudamiento, de escasez. Espíritu malo, fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo cada familia, sus trabajos, sus negocios, sus empresas. Se abren nuevas puertas, vienen recursos sobrenaturales del norte, del sur, del oriente, del occidente. Señor, tu palabra dice que ninguna cosa buena nos faltará. Esa es tu voluntad. Tu palabra dice que tú te deleitas en la prosperidad nuestra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Con sus ojos cerrados, dele gracias a Dios. Sanidad es una realidad en su cuerpo. Aunque no esté sintiendo nada diferente ahora a lo que sentía antes de la oración, pero créalo, ya es una realidad. Está sano, está libre en el nombre de Jesús. El milagro financiero es una realidad. Aunque no esté viendo físicamente que ya le llegó el dinero, pero es una realidad. El dinero está ahí. Ahora por la fe, dele gracias a Dios. Alabe a Dios. Gracias, Señor, por los milagros, por lo que tú estás haciendo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Quiero recordarles que este próximo miércoles a las 7 de la noche, una vez más, estaremos a través de este canal de YouTube con la célula. Tendremos un tiempo de estudio bíblico y de oración. Muchas gracias por su generosidad, por sus donaciones, quienes han enviado sus ofrendas, sus donaciones para que la iglesia continúe su trabajo misionero. Yo oro para que esa semilla que usted ha sembrado en el reino se multiplique al 100 y nunca le haga falta ninguna cosa buena en su casa, en su familia. Por favor, envíenos los comprobantes de consignación para hacer lo pertinente respecto a la contabilidad. Un abrazo para todos y una semana espectacular. Bendiciones. Te invitamos a estar conectado con nosotros a través de nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter o YouTube. Búscanos como Iglesia Cristiana Pai. En nuestro PBX 744-2851 o vía WhatsApp 304-664-5248.
No olvides visitar nuestra página web www.iglesiacristianapay.org.